Segunda de Corintios, vamos a estar compartiendo palabra de Dios. En el capítulo número 4, vamos a leer el verso 8, 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8, 9 y 10. Si usted tiene la palabra del Señor, me va a confirmar con un amén. Y vamos a darle lectura bajo la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice amén. Dice así la palabra del Señor: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de estar en tu casa, cantando, de estar en tu casa orando, de estar en tu casa agradeciendo y de tener esta posibilidad de poder oír la palabra. Le pido, mi Señor, que pueda darme la fuerza, que pueda darme la vitalidad, que la gracia poderosa de su Espíritu Santo nos acompañe en la exhortación de la palabra. Permítenos, Señor, hablar con autoridad. Permítenos, Señor, hablar con amor. Permítenos en esta tarde hablar con toda la claridad posible, para que como iglesia podamos recibir la palabra, podamos crecer en la palabra, para que nuestra fe cada día esté más firme, para que podamos recibir de ti la palabra, las herramientas, los elementos para sobrellevar las dificultades de la vida, y que en todo momento podamos siempre glorificar, honrar y bendecir su nombre. Señor, permítenos entender esta palabra, aplicarla y vivirla, Señor, y úsanos en esta noche para la gloria de tu nombre. Todo lo pedimos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Y vamos a compartir la palabra. El mensaje que les voy a compartir en este día se titula Pruebas y Triunfo. Pruebas y Triunfo. Y de alguna manera nos hace entender la realidad del evangelio, nos hace entender la realidad, amén, de la vida cristiana. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a notar que estas dos palabras de alguna manera van de la mano. La palabra está siendo predicada. Por el hecho de predicar a Jesucristo, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo encarcelada, muchos cristianos están perdiendo la vida, muchos cristianos también, cierto, están siendo perseguidos. Pero en medio de cada prueba, en medio de cada dificultad, en medio aún de estar en la cárcel y aún en los peligros de muerte, vemos cómo la mano del Señor les va sosteniendo, cómo la mano de Dios les va guiando, cómo la mano de Dios le va dando la vitalidad y la fuerza para que aún en esos momentos tan complejos no retrocedan, no vuelvan atrás y no nieguen a su Señor. Y eso debiera a nosotros servirnos de ejemplo, porque es la realidad que también como hijos de Dios nosotros vivimos. Todos los que estamos acá tenemos una gratitud, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Independiente de las pruebas y de las circunstancias que estábamos pasando, todos nosotros hemos conocido al Señor. En algunos Dios ha obrado milagros, en algunos Dios ha obrado sanidad,
enfermedad. En algunos Dios lo ha sacado del mundo fuerte. En otro Dios ha sacado la depresión. En otro Dios ha restaurado la familia. Dios le ha vuelto la dignidad. Y todos los que estamos reunidos acá tenemos una gratitud con el Señor, porque en medio de esa triste realidad y sin saber a quién acudir, el Señor vino a nuestro encuentro, nos dio la palabra, nos levantó, dignificó nuestra vida, sanó nuestras enfermedades, borró nuestras rebeliones, nos dio fuerza cuando no la teníamos. Y hoy día lo único que queremos hacer nosotros es darle toda la gloria y darle toda la honra a Dios, porque nuestra vida encontró sentido, encontró la razón de existir cuando Jesús apareció a nuestra vida. Pero también debemos entender que a lo mejor nosotros fuimos llamados al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades de la vida, y debemos entender que por el hecho de ser hijos de Dios, esa realidad no va a cambiar. Y sé que de eso usted sabe, que hoy día usted tiene toda la intencionalidad de bendecir, de glorificar y de exaltar el nombre del Señor, pero eso no nos exime de las pruebas, pero eso no nos exime de las dificultades. Y es ahí cuando la vida de Jesús, cuando la vida de Pablo, la vida de Pedro y la vida de todos los hombres y la vida de todas las mujeres de Dios nos hace sentido, porque a pesar de que no les fue fácil, ellos pudieron tomar la palabra, se armaron de valor. En medio de las debilidades, su fe fue fortalecida y pudieron caminar en medio de las pruebas. Esa claridad tiene que tenerla usted, que en medio de las pruebas, en medio de las grandes dificultades que todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar, no es opcional el detenernos, no es opcional el estancarnos, no es opcional, aleluya hermano, el seguir avanzando. Tenemos que tomarnos de la palabra y decir: Señor, la Biblia me enseña que Moisés, que Abraham, que Jacob, que los profetas, que aún nuestro propio Salvador pasó prueba, pero nunca volvieron atrás, nunca retrocedieron, sino que en medio de las dificultades el Dios de la palabra fortaleció su vida y fortaleció la fe. Amén. Entonces, todas las pruebas que nosotros pasamos, todas las adversidades con las que tenemos que lidiar, nunca las pasamos nosotros solos, siempre ayudados por el Señor. Y el apóstol Pablo le está recordando de alguna manera a nuestros hermanos en Corintio y le está haciendo saber las muchas pruebas y las muchas aflicciones que rodean el ministerio del apóstol Pablo. Si bien es cierto, el apóstol tiene unas capacidades tremendas que le han sido otorgadas por medio del Espíritu Santo, estar con el apóstol Pablo no era fácil. Por eso vemos que Demas en algún momento lo desampara. Y por eso vemos que en algún momento cierto Juan Marco también retrocede. Porque estar al lado del apóstol Pablo en aquellos días no era algo sencillo y no era algo fácil. Y le digo más, estar al lado de Jesús, si bien es cierto es una bendición, llegarán momentos en que también no nos será fácil seguir a Jesús. Y no es porque Dios no nos quiera ayudar, sino porque a veces nosotros, hermanos, nos encerramos. Amén, aleluya, nos limitamos. Dios no tiene límite, pero lamentablemente muchas veces nosotros limitamos a Dios. Pero es ahí cuando nosotros necesitamos entender que Jesucristo dice en Juan capítulo 16, verso 33, que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero debemos entender que debemos confiar en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, la promesa de su compañía continuamente en las pruebas es una de las grandes ayudas para soportar las pruebas. Y no solamente soportarlas, sino que debemos soportarlas con ánimo. Amén. Hay personas, hermanos, que tienen una valentía tremenda, que cuando están enfermas o están enfermos, generalmente es una característica más de las mujeres que de los hombres. Usted ve que su esposa, ¿cierto? O su mamá
se enferma y aunque esté enferma igual se levanta a hacer las cosas. Bueno, será la generación antigua, no sé cómo será ahora, pero era así. Amén, ¿cierto? Se levantaba igual y a pesar de que estaban enfermas, ellos decían, esta enfermedad a mí no me va a ganar, yo me doy el ánimo. Entonces, hay personas que cuando vienen las pruebas, estamos claros que son difíciles, pero no va a solucionar nada si a esas dificultades en nosotros no está la disponibilidad para caminar. Por eso es que cuando yo logro entender lo que dice Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero que sobre esa realidad hay una realidad que es más fuerte y es la realidad que nos invita a confiar en Él. Cuando yo entiendo eso, en medio de las pruebas, no solamente voy a caminar, no solamente voy a perseverar, sino que lo voy a hacer con buen ánimo. Hay hermanos que llegan a la iglesia, no hay que ni que preguntarle que están en la prueba, porque se les nota de inmediato. Y no le está yendo nada muy bien en la prueba, vale, por la pura cara. ¿Por qué? Porque ignoran lo que Jesús está diciendo. Entonces las dificultades, hermano, escúcheme bien, van a venir a nuestra vida. Y nosotros recibimos esta palabra donde Dios nos dice que continuamente nos va a acompañar y aún en las situaciones adversas de la vida, el Señor estará de nuestro lado. Entonces, cuando yo entiendo eso, en medio de las pruebas, no solamente voy a caminar, sino que lo voy a hacer con ánimo, entendiendo que no es la realidad que voy a vivir siempre. Por eso es que está la promesa de su compañía continuamente. Las pruebas, hermanos, son temporales, pero la compañía de Dios es permanente, es continuada en nuestra vida. Jesús dice en Mateo capítulo 28, verso 20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estará con Jesús con nosotros? Algunos días, en algunas ocasiones, levante su mano y dígalo, Jesús estará conmigo todos los días. Pastor, y los días que no hay culto también. Pastor, y los días que hay culto y yo no me congrego, también estará Jesús contigo, porque Él ha prometido estar todos los días, no algunos. Amén. Entonces, cuando un creyente está en un momento muy complejo y de alguna manera las fuerzas le fallan o las fuerzas no le acompañan, porque ahí tenemos otra realidad de personas que en medio de la prueba quieren caminar, pero sienten que la fuerza no les acompaña. Y dicen, pastor, mi hermano, yo quiero caminar, yo quiero avanzar, sé que tengo que caminar, estoy dando todo lo que está de mi lado para poder caminar, pero en esta batalla he ido perdiendo la fuerza, en esta batalla me he ido agotando. Entonces, cuando usted esté pasando por esa situación, cuando la situación sea compleja y las fuerzas le estén fallando, la palabra nos dice que Dios no solamente promete acompañarnos, que Jesús no solamente promete acompañarnos, sino que Dios también ha prometido fortalecernos. Amén. Aleluya. A veces nosotros servimos de apoyo para los hermanos que están pasando dificultades, pero más que darle un abrazo, apoyarle en oración, darle algunas palabras, todo lo que damos nosotros es muy limitado. Pero cuando logro entender que Dios está conmigo y que Dios no es limitado, que Dios tiene poder y lo tiene de sobra para poder ayudarme y fortalecerme, me anima a mí entonces a seguir caminando. Amén. Aleluya. Entonces, el triunfo del creyente es el triunfo que nosotros logramos alcanzar a través de la fe. Quienes sobrellevan las pruebas, quienes sobrellevan las dificultades y en medio de las adversidades salen triunfadores, a aquellos que tienen fe. Aquellos que tienen fe siempre van a estar, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y no quiere decir, hermano, que no van a estar exentos de las pruebas y de las adversidades, pero que al término de esas pruebas, al término de esas adversidades, el resultado siempre va a ser victoria y triunfo, porque usted está creyéndole a Dios y en medio de las pruebas su fe está siendo fortalecida, y no solamente está siendo fortalecida, sino que le permita a usted ser un hombre victorioso. A ver, ¿dónde están los victoriosos acá? ¿Dónde están los victoriosos? ¿Dónde están los de fe? Amén. Aleluya. Por eso que Pablo puede hablar de esto, porque él tenía una experiencia, hermano, personal, propia, con ambas realidades. Sabe lo que es estar en prueba, pero sabe lo que es sentir
de parte de Dios el ánimo y la fortaleza para seguir caminando. ¿Sabe usted que la muerte siempre estuvo presente en la vida del apóstol Pablo? Y el apóstol nos da testimonio de su día a día. O sea, si nos preguntáramos, tenemos esa costumbre de preguntar. En el caso mío, yo le pregunto para saber realmente cómo está usted. Cuando le pregunto, ¿cómo está usted? A mí entonces respóndame bien. No le pregunto por preguntar. Amén. Y el apóstol, si le preguntáramos nosotros cómo ha estado su día, el apóstol nos afirmaría que ha estado, hermano, como dice la palabra, aquí en el verso, amén, número 8, estoy atribulado en todo. Eso dice el apóstol. Ahí nos falta que decir, me parezco al apóstol Pablo. Estamos atribulados en todo, pero va a ser la adversidad. Va a decir, pero no como para descarriarme, pero no como para volver atrás, pero no como para volver al mundo. Aleluya. Porque dice, porque no estamos angustiados. Amén. Entonces el apóstol afirma de alguna manera que en todo o en todas las maneras él está atribulado. Esto tiene una connotación cuando dice atribulado, de poder aplastar. Se siente él aplastado, se siente apretujado y puede traducirse como siendo, hermano, apretado. Amén. Es la palabra atribulado. Amén. Que el Señor bendiga. Entonces, esta es la experiencia del apóstol. Él constantemente vive rodeado de enemigos, rodeado de dificultades, constantemente apretado, pero cada vez que está caminando y viviendo la vida en esta circunstancia, Dios le da a él una salida. ¿Cuántos se gozan con eso? Entonces, cuando vengan las pruebas a su vida, usted debe tener la claridad de que Dios está con usted, de que Dios lo va a fortalecer y de que Dios le va a dar una salida. ¿Por qué sufrimos tanto en las pruebas? Porque no logro entender que Dios está conmigo, no logro entender que Él me está fortaleciendo y no logro entender que Él me va a dar una salida. Entonces usted tiene que darse ánimo a través de la palabra. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, los hombres podían someterlo a una intensa aflicción, pero Dios promete por medio de su palabra, no solamente al apóstol Pablo, no solamente a los discípulos, no solamente a los hombres de la Escritura, sino que a la iglesia en sí. Dice Hebreos capítulo 13, del verso 5 al verso 6, dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera, dice, que podemos decir confiadamente, si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y esa palabra tiene que ser suya. Amén. Gracias por ese ánimo, por qué entusiasmo. Amén. Entonces, en medio de las pruebas, yo puedo decir lo siguiente: que el Señor ha prometido no dejarme, no desampararme. Observe, hermano, cómo a través de muchos versos la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios estará continuamente con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Entonces, cuando yo entiendo esa realidad, yo me posiciono, me paro en medio de la prueba y digo como el escritor de los Hebreos, escúcheme bien, si el Señor es mi ayudador, no voy a temer a lo que pueda hacerme el hombre. A su nombre. David decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. Claro que él lo dijo con más ánimo que el que expresaron ustedes. Amén. No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás. Y nos cuesta entender esa realidad, hermano, de que Dios está con nosotros. Generalmente entendemos que Dios está con nosotros cuando nos está yendo bien en el trabajo, cuando nos está yendo bien en la familia, en la iglesia o en los proyectos que tenemos nosotros. Pero resulta que si nos está yendo mal, pareciera que Dios no está, se fue, que no escucha, me abandonó y pareciera que estoy solo. Y no es la realidad. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo necesitamos entender que Dios nos habla de que las pruebas son parte de nuestra vida cristiana. Amén. Pero necesitamos descansar en las promesas de aliento,
en las promesas de ayuda para poder llevar a cabo nuestra vida cristiana y en el caso de los que tienen un ministerio, el ministerio que Dios le ha dado. Nunca nosotros vamos a estar solos, nunca vamos a estar desamparados. Por eso que el apóstol Pablo puede decir que estamos atribulados, ¿en qué? En todo, pero no angustiados. Él se encuentra en una situación compleja, límite, de alto riesgo, pero logra entender de que Dios no lo ha desamparado. Amén. Por lo tanto, no solamente era Pablo quien descansa en el poder divino para no ser aplastado. Cada creyente, en medio del conflicto, en medio de las luchas, en medio de las batallas, aún contra las huestes espirituales de maldad, necesitamos ser alentados nosotros con la promesa de Dios que nos asegura que en medio de esas adversidades el Señor nos dará ayuda, el Señor nos dará protección y el Señor nos dará consuelo. Entonces tenga esa claridad que cuando vengan las pruebas no vamos a estar solos, que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos va a proteger y que Dios nos dará un consuelo permanente. Por eso, cuando yo entiendo esta realidad de todo lo que le acabo de decir y logro entender que Dios me ayuda, que Dios me protege y que Dios me consuela, mis hermanos, debemos entender también lo siguiente, que nadie puede enfrentarse victoriosamente contra quien está protegido y rodeado por el poder de Dios. O sea, si tenemos a Dios, amén, nos van a atacar, nos van a difamar, pero el resultado para aquellos que están haciendo el ataque, nunca la victoria será para ellos. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra. La Biblia dice que en todas las batallas Dios nunca ha perdido una. Porque nuestro Dios no conoce de derrota. ¿Cuántos dicen amén? Y la batalla más grande, que es la batalla contra el pecado, nuestro Señor Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesucristo no lo podemos ver como un hombre impotente, deprimido, muriendo en la cruz. No, lo vemos venciendo el pecado, venciendo la muerte y venciendo a Satanás, el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, todos los que de alguna manera se levantan para atacarnos a nosotros, hermanos, siempre el resultado va a ser fracaso para ellos y victoria para nosotros. Es victoria no por tus fuerzas, no por tus méritos, no por tus capacidades. Es victoria porque estamos dando la pelea en el nombre de Jesús. Pero volvemos al tema, hay que tener fe. Porque mire, si vienen hechiceros, no es problema para Dios. Si vienen brujos, no es problema para Dios. Si vienen brujas, aleluya, no es problema para Dios. Si vienen enemigos hostiles al mensaje de Dios, no es problema para Dios. ¿Cuándo se presenta un problema? Cuando tú y yo no tenemos fe. Eso sí que es perjudicial. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces el cristiano ve por fe el futuro. Amén, ve por fe el futuro. En medio de todos los conflictos, hace un análisis. Nuestra vida siempre es compleja. Estamos con pruebas. Dios hay momentos que nos deja de descansar también mucho. Pero luego estamos nuevamente con la realidad de las pruebas. Pero yo ahora lo veo desde la perspectiva de la fe. Y así veía la realidad del apóstol Pablo. Usted puede ver todas las dificultades que él tenía en su vida y dentro de su ministerio, pero cuando él ve el futuro con fe y con todos sus conflictos, porque eso, mire, yo aprendí esto de los caribeños. Los caribeños dicen que la fe no niega la realidad. Entonces, por ejemplo, llegaban hermanos muy enfermos a la casa del Señor. ¿Y qué le decían los predicadores? Hermano, diga que no está esa enfermedad. Entonces el hermano decía, no tengo esta enfermedad. Pero se iba para la casa y seguía enfermo. Porque la fe no niega esa realidad. Amén, es como que usted viniera sin ningún tipo de dinero. Amén, no sé, cualquier nombre. Hermano Guillermo vino sin dinero hoy día. Ya, entonces, hermano, diga, tengo dinero. ¿Cierto? Y la realidad es que él va a meter las manos en su bolsillo y no va a tener nada. No, la fe no niega la realidad, pero frente a ese gigante, frente a esa realidad, llámele matrimonio, llámele familia, llámele salud, llámele economía, Dios nos dará la capacidad de poder confiar en Él, que aunque esta realidad la estoy viviendo, no será la realidad que viviré siempre. Por eso es que el apóstol Pablo ve hacia el futuro en fe, y él logra decir esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Porque el apóstol Pablo a mí me gusta, porque en todas las batallas va ganador, como los de palabra de fe. Amén. Aleluya. Amén. A ganador. Por eso que Dios nos invita a ver por fe. Amén. Entendiendo que la fe no niega la realidad, pero que nuestro Dios es poderoso y es grande para poder ayudar. Ahora, el tiempo, hermano, transcurre. La Biblia nos dice que el tiempo es algo que nosotros no podemos recuperar. El tiempo transcurre, los momentos van cambiando, las situaciones que vivimos son diferentes, pero detrás de cada prueba, detrás de cada circunstancia adversa y detrás de cada tiempo, debemos entender que el poder de Dios es el mismo, que el poder de Dios no cambia. Amén. Dice Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. ¿Cuántos creen esa verdad? Por eso no habrá obra, por difícil que sea, que el más sencillo y quizás el más débil de los creyentes no pueda llevar a cabo si se apoya en el poder de Dios. O sea, las grandes victorias no son solamente para los que tienen mucha fe, no son solamente para los grandes predicadores o hombres de Dios, por más sencillo y quizás débil que parezca delante de nuestros ojos. Pero si usted cree en esta palabra con todo el corazón, escúcheme bien, aleluya, no habrá ninguna obra difícil para usted, porque Dios le estará ayudando. Amén. Podrá estar según los hombres, como ven al apóstol Pablo. Dice, aquí lo tenemos ya casi aplastado. Amén, que el Señor nos bendiga. Como dicen ellos cuando lo están persiguiendo, lo han golpeado. Aquí muere el apóstol Pablo. Aquí termina su vida, aquí termina su legado. Aquí deja de predicar, aquí deja de misionar, aquí deja de enseñar. Está en una situación tan compleja, pero el apóstol va a sacar la voz y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la perspectiva humana está aplastado. Pareciera que ya no puede caminar y que no va a continuar, pero Dios lo fortalece y Él puede declarar que todo lo puede. No algunas cosas, todo lo puede. Amén. Dios no te va a ayudar en algunas áreas de tu vida. Dios te quiere ayudar y nos quiere ayudar a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Cristo vive. Por eso, amén. Por eso que el apóstol está rodeado de aflicciones y dificultades, pero siempre acompañado en todo momento por el Señor. La seguridad del creyente es firme. ¿Y por qué es firme? Porque nosotros descansamos en las promesas de Dios. ¿Y por qué descansamos en las promesas de Dios? Porque Dios es fiel y Él hace honor a su palabra. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y aprovecho de decirle esto, que Dios no solamente es fiel a sus promesas, sino que Dios también es fiel a sus advertencias. Porque a veces pensamos, hermano, que Dios va a ser fiel solamente en las promesas de aliento, pero en todo lo que tiene que ver con las advertencias de Dios, y Dios también. Por eso dice la palabra, que el alma que pecare de cierto morirá. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que no pequemos. Amén. Que tengamos a Cristo en nuestro corazón. La sangre de su Hijo, dice la Biblia, que nos ha limpiado de todo pecado. Pero si no recibimos a Jesús en nuestro corazón, hay consecuencias que también, escúcheme bien, amén, aleluya, Dios ha dado una sentencia a través de la palabra. Amén. Entonces, dice nuevamente el Salmo número 118, verso 6, Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo no sé si usted le ha tenido miedo en alguna oportunidad a algún hombre, a alguna persona, porque a veces ocurre, hermano. Pero cuando yo descanso, ¿cierto? Amén, en lo que el Señor está haciendo, en la promesa de Dios, logrando entender que Él es fiel y que Él hace honor a su palabra. O sea, Dios no es mentiroso. Si Él ha prometido guardarnos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a guardar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo a repetir, no tengo por qué temer. Estoy en una situación compleja, pero confío en el Señor y confío sin miedo. No hay situaciones desesperadas para quienes tienen la certeza de la presencia y compañía de Dios en su vida. Ahora, ¿por qué nos desesperamos? Porque no logramos entender, y al no lograr entender, no logramos vivir esa realidad. Amén. De no vivir desesperados. Generalmente nos desesperamos. ¿Cuántos se desesperan en medio de la prueba? Decimos, Señor, que termine luego esta prueba, que termine luego esta situación, ya no doy más, y estamos desesperados. Amén. No porque Dios no nos quiera ayudar, sino porque sentimos
que las pruebas y las adversidades, las aflicciones que nos están rodeando son más grandes que Dios. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así. Amén. Nosotros tenemos que tener esa mirada que dice Jeremías: mas Jehová ha estado conmigo como poderoso gigante. Y la palabra gigante no solamente habla de alguien que es grande, de alguien que es elevado, sino que la traducción mejor es como poderoso valiente, dándonos la valentía. Amén. Cristo vive. Por eso entonces que cuando confiamos en Dios no hay dudas, no hay incertidumbre, porque sabemos que Dios está moviendo su mano. Y ese tiene que ser la tesis de nuestra prueba. Estoy en situaciones complejas, pero de aquí Dios me va a sacar. Ahí yo comienzo a meditar, ahí yo comienzo a reflexionar, ahí comienzo yo a mirar las glorias pasadas para sustentar mi fe en medio de la prueba y lograr entender que si Dios me ayudó una vez, lo volverá a hacer. Que si Dios abrió una puerta, aleluya, la volverá a abrir. Que delante de nosotros puede estar todo cerrado, pero si yo tomé la determinación de vivir para Él, de alejarme del pecado, de alejarme de los malos deseos, y soy determinante en mi fe, por más cerrada que estén las puertas, Dios abrirá esas puertas. Aleluya. Por eso que no hay dudas y no hay incertidumbre. Amén. No existe desesperación para quien conoce el compromiso del Señor, de estar continuamente a su lado, de prestarle ayuda, de darle las fuerzas y la protección que necesite en cada momento. Cuando yo confío en el Señor, eso hace Dios en nuestra vida. Dios no quiere que en medio de las pruebas se te quite el apetito, que te llenes de incertidumbre, que no puedas dormir por las noches, que andes todo el día preocupado. Dios no quiere esa realidad en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, Dios quiere que nosotros podamos entender que en ese momento Él estará a nuestro lado, Él estará prestando ayuda, Él nos estará dando la fuerza y la protección para todo lo que necesitemos. Tenga eso en mente en medio de la prueba. Anótelo. Anótelo. Amén. Por lo tanto, escúcheme bien, Dios está de parte del creyente, no está en tu contra. ¿Veis que nosotros pensamos que cuando viene la grande prueba, pensamos, no, es que Dios se enojó conmigo? Aleluya. No, Dios no es como tu hijo, Dios no es como tu esposo, no es como tu esposa. Cuando se enojan se dejan de hablar. No, Dios no es así. Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén. Aleluya. No, Dios está de parte del creyente y nadie puede infundir temor porque ningún enemigo, pero mire, escúcheme bien, ninguno es más grande, ninguno es más poderoso que Dios, aleluya. Sáquese de su mente cuando vemos esa lucha y vemos, no sé, al diablo y lo vemos peleando con Dios y pareciera que es una batalla, hermano, uno está expectante, pareciera que va a ganar el enemigo. No, Dios tiene el poder, hermano, y lo tiene de sobra. Satanás, el diablo, ya ha sido aplastado por Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La victoria es de aquellos que creen en Cristo y en su palabra. Por eso que Él es varón de guerra. Aleluya. Gloria a Dios. Ningún enemigo es más poderoso que Dios. El profeta dice, aleluya, ningún arma forjada contra ti prosperará. La Biblia dice que por un camino vendrán contra ti, pero por cuántos huirán por 7. Y no es por tu fortaleza, no es por tu poder, es por la presencia, la palabra, la promesa de Dios. Si te están atacando, deja que te ataquen, pero en medio de esos ataques confía en el Señor y logra entender que podemos estar atribulados, pero aleluya, no estamos angustiados, que podemos estar en apuro, pero no estaremos desesperados, porque Jehová está conmigo. Y porque Dios está a favor del creyente, debemos entender que ningún enemigo es más poderoso que Dios. Y por lo tanto, como no hay nadie más poderoso que Dios, nadie puede derrotarlo. Amén. Cristo vive. Me gustan los himnos porque todos los himnos hablan de guerra, de batalla, de ganar. Amén.
Aleluya. Dios lleva al cristiano, a todos nosotros, a un triunfo continuo. Por el hecho de usted hoy día llegar a la casa del Señor. De seguir creyendo en Él, de seguir orando. De que su vida está en sus manos. Por más pruebas que usted tenga, usted es un triunfador. Y ser un triunfador en este tiempo es algo, hermano, digno de alabanza hacia el Señor. ¿Cuánta gente retrocede? ¿Cuánta gente vuelve atrás? Y uno le puede ayudar en la medida que quieren recibir ayuda. Ya cuando la gente se determinó no caminar, hermano, nos queda solamente elevar oraciones de misericordia para que Dios cambie esa perspectiva de vida de las personas. Pero usted tiene que dar la batalla. Y yo lo he visto a muchos hermanos de acá dando la batalla. Yo he visto a muchos hermanos de acá de la congregación peleando. He visto a muchos hermanos. Y sé que le está costando, me lo han dicho, pastor, me está costando. Pero yo le digo, pero hoy día volvió a triunfar. Hoy día volvió a confiar. Hoy día vino, hoy día venció, teniendo quizás todo para quedarse atrás, para abandonar la fe, para irse de la iglesia. Ahí están nuevamente confiando, peleando, aleluya. Y no solamente llegan, sino que, hermano, en medio del culto y bajo la presencia poderosa de Dios, aunque estén llenos de problemas, hay un momento, hermano, en que Dios despeja su mente. Hay un momento en que sienten la fuerza, hay un momento en que sienten la vitalidad de Dios. Y en medio, escúcheme bien, de los problemas, en medio de los dolores musculares, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la economía, en medio de las tentaciones, teniendo todo para volver atrás, el resultado no es fracaso, porque en medio del dolor, en medio de la angustia, levantan la mano y glorifican a Dios, glorifican a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, ahí está el Señor renovando nuestra fuerza, afirmando nuestros pasos, sosteniendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra vida, abriendo camino. ¿Para qué? Para que podamos continuar alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Por eso que Dios lleva al cristiano continuamente en triunfo. Cristo vive. Podemos estar atribulados en todo, dice la palabra, mas no angustiados, en apuros, pero más no desesperados. En esa parte usted decía amén. Amén. No estoy desesperado. Oye, aquí es terrible cuando vienen esas pruebas y me lo dicen a mí o se lo dicen a usted. Estoy desesperado, pastor. Estoy desesperado, mi hermano. Estoy desesperado, mi hermana. No sé qué hacer. No. El objetivo de las pruebas no es que tú te desesperes. El enemigo va a usar todo lo que está a su alcance para que tu fe mengue y tú te alejes del Señor. Pero sentiremos, hermano, y lo hemos sentido. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos de los que están acá han sentido la mano de Dios en medio de las pruebas. Amén. Yo he quedado admirado, hermano, de la fe de muchos hermanos. Amén. Que entendiendo las pruebas que están pasando, y yo trato de ponerme en sus zapatos y de poder decir, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo en esa circunstancia? ¿Qué es lo que haría yo en medio de esa adversidad? Amén. Pero yo los veo ahí luchando. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas son duras, las pruebas son difíciles, las pruebas no son sencillas. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, puede que estés, escúcheme bien, angustiado, puede que estés en apuro, pero no estarás desesperado, porque saben a quién clamar, saben, escúcheme bien, a quién acudir, sabe que hay un Dios que es poderoso y que nos va a ayudar. Por eso debemos entender, escúcheme bien, que podemos estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados. ¿Cuántos dicen amén? Luego el verso 9 dice que estamos. ¿Tiene, pastora? Perseguidos, dice la palabra. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No cabe duda que esta era la experiencia continua, no solo del apóstol Pablo, es la experiencia también de Jesús, es la experiencia de los apóstoles, es la experiencia de la iglesia a través de todo el tiempo, desde su inicio hasta nuestros días. Cristo vive.
el apóstol era perseguido, ¿cierto? Es una verdad. No solamente por los enemigos que tenía que enfrentar desde afuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia también habían hombres que le estaban haciendo mal al apóstol Pablo. Pero en situaciones que humanamente no tendrían solución favorable, el Señor no permitía que su siervo quedase abandonado. O sea, en medio de los ataques desde afuera y aún en los ataques desde adentro, Dios no permitía que su siervo quedara abandonado y además que fuera presa de los enemigos. No es así. Amén. Porque Dios cumplía en la vida de Pablo y también quiere cumplirlo en nuestra vida, su promesa de que nunca nosotros estaríamos solos. Nunca. Y eso tenemos que entenderlo, mi hermano. Nunca nosotros estamos solos. Amén. Le digo eso cuando esté pasando prueba y yo no pueda ir. Va a decir, hoy no veo ni el pastor, pero usted tiene a Dios. Y lo que le estamos transmitiendo es que usted no dependa de los predicadores, no dependa del pastor. Amén. ¿De quién tiene que depender? De Dios. De Dios. Es decir, mi pastor hoy día no vino, pero Dios está conmigo. Amén. Por eso que uno logra entender que podemos estar perseguidos, pero nunca desamparados. Amén. Como dice la palabra también, derribados, pero nunca destruidos. Otros dicen siendo derribados. En muchas ocasiones sería el apóstol Pablo golpeado, fue prisionero, fue lastimado, lo golpearon tanto en Listra que aparentemente el apóstol Pablo estaba muerto. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Muerto. Y así el enemigo a veces dice, no, con esta prueba maté al pastor, con esta prueba maté a la pastora, con esta prueba maté al coordinador, con esta prueba, a ver si le quedan ganas de coordinar, a ver si le quedan ganas de pasar el coro, a ver si le quedan ganas de levantar una alabanza, porque el enemigo piensa que aparentemente estábamos muertos. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Se levanta, se sacude, medio moribundo, y lo más normal sería que el apóstol huyera de este lugar. ¿Y sabe lo que hace el apóstol? Vuelve a entrar. Aleluya. ¿Cuántos dicen así? Vienen las pruebas, me atacan, pareciera que no hay continuidad, que mi alabanza ya cesó, que mi vida cristiana terminó, que mi fe desapareció. Está todo para volver atrás, pero me sacudo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me sacudo, me levanto, camino y vuelvo, porque la Biblia le dice que fiel es el que nos ha llamado. Pablo fue sometido a grandes pruebas por las que el Señor permite pasar a los suyos. ¿Usted es de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Dios le va a permitir pasar pruebas. Ahí bajaron los amenes. Pero para que vuelvan los amenes, Dios estará con nosotros. Amén. Pero en todas estas dificultades del apóstol se cumple también el propósito de Jesús. Amén. De que nosotros podamos moldear nuestra vida y nuestro carácter como Jesús. Amén. Entonces, entienda esto. Detrás de cada prueba hay propósito. Hay un texto que lo usamos mucho nosotros y se lo decimos cuando dentro de una familia solamente uno está caminando. Y le decimos nosotros, solamente cree tú. ¿Y qué dice lo demás? Y toda tu casa. Pero para que el carcelero de Filipo recibiera la salvación, el apóstol Pablo, ¿dónde tenía que estar? En la cárcel. Entonces, mire, no solamente en medio de las pruebas, Dios está a nuestro lado, nos ayuda, nos fortalece, sino que en medio de las pruebas podemos testificar de que Dios es bueno. Y recuerde, mire, esto, ¿qué iba a hacer el carcelero de Filipo? Amén, usted dice, bueno, no estaba en la droga, no estaba en el alcohol. Hermano, tenía un buen trabajo. Amén, trabajar para el Imperio Romano era un buen trabajo, gozaba de privilegio. Amén, que el Señor nos bendiga, alabado sea el nombre. Pero tenía una responsabilidad. Y cuando viene el terremoto, se asusta tanto y que piensa, escúcheme bien, que el apóstol Pablo salió arrancando. ¿Cuántos dicen amén? Pero le digo algo, Pablo no era de arrancar. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Y no arrancó. Y ahí cuando él piensa en suicidarse,
¿Qué le dice Pablo? Pero más que Pablo, es Dios, es Jesús, hablando a través del apóstol Pablo. No te hagas daño. Hermano, hay pruebas que van a llevar tu vida al suicidio. Hay pruebas que van a traer esa mentalidad de restarte, de quitarte la vida. Pero Jesús te dice en esta hora, no te hagas daño, no te hagas daño. Alabado sea el nombre de Dios. Difícilmente el carcelero de Filipo hubiera sido alcanzado para Cristo sin que Pablo y Silas no fueran golpeados y que además fueran puestos en la celda más segura de la prisión. Pero ahí Dios se glorificó. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas en medio de la cárcel? Dice que estaban alabando a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a alabar a Dios si nosotros no estamos en la cárcel? Estamos aquí en el culto, tenemos que alabar a Dios. Me gusta esta historia. Porque aparentemente el apóstol estaba derribado. Encierran al apóstol Pablo para que no predique más. Y lo meten en la última celda. ¿Y qué hace este otro? Se pone a orar y cantar. Aleluya. Cristo vive. Aparentemente el apóstol estaba derribado, pero es solo la forma humana de ver las situaciones adversas. Porque debemos entender que en medio de esta aparente derrota, el apóstol no estaba destruido. Amén. Dios sostiene en los momentos más difíciles a los suyos. Y así lo hace con el apóstol Pablo y también lo hace y lo quiere seguir haciendo con nosotros. Aparentemente está derrotado, como dice la palabra, aparentemente derribado. Pero termina la frase, pero no, dígalo conmigo, pero no. Pero con ánimo. Así, eso sí. Gloria a Dios. Creo que se puede hacer mejor, ¿ven? Pero no destruido. Porque en los momentos más difíciles Dios sostiene a los suyos. Y mire, así de alguna manera es la experiencia de la vida del apóstol Pablo. Observe, mire, es tomado en el templo. Está siendo acusado de violentar el recinto sagrado. Lo hacen prisionero de la guardia romana. Con la amenaza de muerte sobre él, es llevado, escúchame bien, escoltado por la fuerza romana de Jerusalén a Cesarea. Aparentemente, hermano, entendiendo todo lo que le acabo de leer y decir, pareciera que el apóstol es un hombre que ya está destruido. ¿Cómo? Imagínense. Lo están acusando de violentar el templo, el recinto sagrado, lo toman detenido, lo toman preso, lo meten a la cárcel de más adentro, ¿cierto? Con una sentencia, hermano, de muerte. Delante del hombre, ¿cómo está el apóstol Pablo? Aparentemente derribado. Pero bajo esa perspectiva y bajo esa prueba, vamos a encontrar lo que dice, escúcheme bien, la palabra, si lo puede colocar, Hechos 23:11, donde dice lo siguiente. Porque mire, está aparentemente derribado. Pero a la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. ¿Entendió, cierto? Yo no estoy solamente leyendo, le estoy hablando a usted. A usted le estoy diciendo, ten ánimo. Ten ánimo. Amén. Ten ánimo. Dígale al que está en su silla, ten ánimo. No me entendió. Allá me entendió una. No le dije, dígale al que está al lado. Al que está sentado en su silla, usted. Pues, tenga ánimo. Ten ánimo. ¿Por qué? Mire, Señor. Pues como has testificado de mí. ¿Dónde? ¿A dónde tienes que hacerlo? En Roma. Y con eso el apóstol entiende que por más que lo metan preso y por más que haya una sentencia de muerte, hay un trabajo que todavía debe hacer para Dios. Aparentemente, gloria a Dios, derribado, pero no está destruido. ¡Ay! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ahora le digo más, porque cuando va de camino a Roma, hay una violenta tempestad que hace zozobrar la nave en que era llevado prisionero a Roma, donde todos pensaron que iban a morir, ¿cierto? Amén. Hechos 27-24, pastora Belén.
Pero cuando pareciera que todos, aquí ellos dicen, no solamente va a morir Pablo, sino que vamos a morir todos. Pero el Señor le vuelve a decir a Pablo, mire, nuevamente la palabra, no temas. Es necesario que comparezca ¿hasta dónde? Y mire la bendición que le da el Señor. Le dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es como cuando, yo me recuerdo que fuimos a Chillán y volvíamos de Chillán y le pedimos a un hermano, oremos para que nos vaya bien en el viaje. Y en la mitad del viaje nos tiraron un camote y rompieron el vidrio del bus. ¿Cómo molestamos, hermano, todo el camino para acá? Porque tenía que darnos esa garantía en la oración. Pero el apóstol, mire, gloria a Dios, tiene esa seguridad. ¿Usted cree que el apóstol no salió en oración a este lugar? ¿Usted cree que era como los de palabra de fe que llegan y salen? No, oró. Amén. Y mire, por eso Dios le dice, y Dios te ha concedido, aleluya, mire qué lindo, todo lo, aleluya, gloria a Dios. Por eso que estas promesas, hermanos, son para ti y son para mí, son para todos nosotros. Nosotros no tenemos que flaquear. Sabemos, hermano, que en nuestra humanidad a veces flaqueamos y a veces nos reflejamos en esas personas. Entonces, si yo estoy deprimido, le digo, Señor, me siento como el profeta Elías en la cueva, sin querer comer, sin querer dormir, sin querer hacer nada. O no sé, pues me asemejo, Señor, soy como Jeremías, ya no quiero hablar. O yo me proyecto en las debilidades de los hombres que registra la Biblia. Pero hubieron hombres que siempre le creyeron a Dios y que no titubearon. Y uno de ellos era el profeta Miqueas. Y Miqueas dice en el capítulo 7, verso 8, dice, tú, enemiga mía, le está diciendo, no te alegres de mí, porque aunque caí, dice, no me quedaré en el suelo por siempre, me levantaré. Usted tiene que ser un hombre de fe. A lo mejor en medio de la prueba no está con la fuerza, no está con la fe que quisiéramos, pero usted diga, aleluya, hermano, y háblese a usted, reciba palabra del Señor, logra entender que Dios le está diciendo no tema, y usted pueda decir, esta prueba, esta realidad que estoy viviendo, aleluya, no será por siempre, me voy a levantar, voy a caminar, voy a confiar, alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice el verso número 10, pastora Belén, ayúdeme. Llevando, dice el apóstol Pablo, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de ¿quién? ¿Dónde se manifieste? Y eso es lo que quiere hacer el Señor en medio de las pruebas, que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Me quedan 10 hojas. Vamos a terminar. Porque ahí está el secreto. Yo tengo que estar vinculado, tengo que estar identificado en Cristo. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, no el que está al lado. Tenemos que estar ¿dónde? En Cristo, unidos, identificados. Por eso que el apóstol Pablo dice que para él, ¿cierto? Diría él, para mí el vivir es Cristo. Y también dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos, dice el apóstol Pablo, somos contados como ovejas de matadero. No es una situación solo del apóstol Pablo, amén, sino en general de todos los creyentes que viven una vida, pero una vida de compromiso con el Señor. Cuando usted se compromete con el Señor, usted va a ser contado como oveja de matadero. Aleluya, amén, que el Señor nos bendiga. Pero debemos entender que aunque la situación es de aparente derrota, el apóstol estaba siendo oprimido, perseguido y con sentencia de muerte, aleluya, pero estaba siempre ayudado por el Señor. Por eso que podemos entender y decir que estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Puedo estar perseguido por los hombres, pero no abandonado por Dios. No abandonado por Dios. Y una de las cosas más notables de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de los mártires, es que aún en medio de los sufrimientos más grandes, gozaban de la dulce presencia de Cristo. Imagínense, Esteban está siendo lapidado, otro día vamos a explicar eso, amén, pero en medio de las piedras, los peñascazos que le daban, ¿qué decía él? Amén. Veía los cielos abiertos
¿Nos gustaría ver los cielos abiertos en medio de la prueba? Claro. Amén. Por eso que nada puede alterar la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel. Y tiene que tener esa claridad que fiel es el que nos ha llamado. El salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mira qué lindo. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer. Pero ahora logro entender que en esos momentos Dios estará con nosotros. Y aquí está el secreto de la resistencia del apóstol Pablo. Y le voy a invitar que se ponga de pie. Y pastora, coloque el verso número 16 y vamos a hacer una lectura consecutiva. Porque aquí está el secreto del apóstol Pablo. Y usted lo va a decir conmigo en esta hora. Amén. Va a levantar su mano. Ay, levante la manita. ¿Dónde están los victoriosos? Ahí están los victoriosos. No dije odiosos. Los victoriosos. Y usted va a decir, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dígalo conmigo, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y dígalo conmigo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no estoy destruido, porque Dios está conmigo. Levanta tu mano y dile gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú me guardas y me cuidas. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por no desampararnos. Gracias por no abandonarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por levantarnos. Gracias por darnos palabra de ánimo. Gracias porque en medio de las pruebas tenemos promesas de aliento. Tenemos palabras de ayuda. Tú nos vas a orientar en medio de la prueba. Aleluya, aleluya, aleluya. Y seguiremos avanzando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a caminar. En el nombre de Jesús seguiré perseverando. En el nombre de Jesús seguiré confiando. Porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. No te ríes, hermano, ni gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga algo.